La misma línea que comenzamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que se llamaba el cristiano y la ansiedad? Pues hoy vamos a ver un tema que se llama el cristiano y el evangelio. El cristiano y el evangelio. Y para esto te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versos del 16 al 17. Romanos 1, versos 16 al 17. Y vamos a leerlo. Nuestro tema es el cristiano y el evangelio. Pareciera redundante el título, porque se entiende que todo aquel que es cristiano es porque ha creído en el evangelio, ¿no? Ahora vamos a leer lo que dice. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Escucha lo que dice el verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos esta reunión y ahorita ya específicamente ponemos en tus manos, Señor, la enseñanza de tu palabra. Se puede decir que es el evento estelar de nuestra reunión, el sentarnos tal cual hizo María, el sentarnos y escuchar lo que hoy tienes que decirnos. Queremos dejar a un lado todo aquello que nos pueda producir en nuestros corazones distracción o ansiedad. También permite que podamos poner entera atención a lo que hoy vamos a decir. Permítenos considerarlo, y si es tu palabra, atesorarlo, Señor. En tu nombre oramos, amén. Pues bueno, fíjense, vamos a comenzar. De hecho, en esta ocasión no hice yo una introducción. Vamos a comenzar de lleno interpretando de manera exegética lo que el apóstol Pablo está queriéndonos decir, o más bien lo que el Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo en estos versículos. Fíjense, Pablo comienza haciendo una aseveración poderosa, directa y contundente sobre su postura ante el evangelio de Cristo. ¿Cuál es esa postura o cuál es esa aseveración que hace? Porque no me avergüenzo del evangelio. Dice, ¿pero por qué no se avergüenza? Dice, porque es poder de Dios para salvación. Fíjate, el evangelio de Cristo en su esencia más pura es poder que es capaz de producir salvación en el más perdido de los hombres que creen en el evangelio. Lo voy a repetir. El evangelio de Cristo en su más pura esencia es poder que es capaz de producir salvación en el más perdido de los hombres que creen en el evangelio. Ahora, fíjate lo que dice en el verso 17. Pon tu vista en el verso 17. Pero yo te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Si la tienes, léela ahí conmigo. Si no, va a aparecer en la pantalla. Fíjate lo que dice el verso 17. Romanos 1:17, Nueva Traducción Viviente, dice así: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin, escucha, por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Fíjate, en el verso 17, no sé si lo comprendiste, pero en el verso 17 encontramos el evangelio, podríamos decirlo así, al desnudo, claro y concentrado. Te lo voy a parafrasear. Es el mismo Dios quien nos hace justos delante de sus ojos. Ahora yo te pregunto, ¿tú tuviste que hacer algo para que Cristo te justificara ante el Padre? No. Dice, y esto es única y exclusivamente
por medio de la fe en que es en Cristo. Es por medio de la fe en Cristo que el justo puede tener vida el día de hoy. Y fíjate, cuando aparece la frase, mas el justo por la fe vivirá, es un verbo que se encuentra en tiempo pasado, presente y futuro. O sea que pudiéramos leerlo así, es por la medio de la fe en Cristo que el justo ha vivido, vive y vivirá. ¿Lo ves? Ahora, fíjate, esto, en pocas palabras, lo que aparece en el verso 16 y 17 de Romanos 1, es el evangelio tal cual. ¿Lo ves? Ok, ahora, sin embargo, hoy hay cristianos, bueno, o mejor dicho, vamos a decirlo así, personas que pretenden ser cristianos, pero alejados, separados y distantes de lo que es el evangelio. ¿Acaso será esto posible? Que alguien que diga que es cristiano viva separado de él. Fíjate, esto es posible gracias a que las iglesias han dejado de predicar y enseñar el evangelio. Y esto traerá consecuencias desastrosas para la iglesia de Cristo. Fíjate lo que dijo un hermano que se llama Max Stiles. Fíjate lo que dijo. Si no sabes cómo enseñar el evangelio, quizá no lo entiendas verdaderamente. Y si no lo entiendes, quizá no seas un verdadero cristiano. ¿Lo ves? Voy a repetirlo. Si no sabes cómo enseñar el evangelio, quizá no lo entiendas verdaderamente. Y si no lo entiendes, quizás no seas un verdadero cristiano. Yo les pregunto, no me contesten, ¿comprendemos el evangelio? ¿Entendemos el evangelio? ¿Estamos capacitados para enseñar el evangelio a la gente que no lo conoce? Fíjate, una verdad que debemos aceptar es que no podemos separar nuestro cristianismo del evangelio de Dios. Porque si tú separas tu cristianismo del evangelio, entonces ya no es cristianismo, es cristiandad. Fíjate, y si de alguna manera decimos ser cristianos, pero no comprendemos, ni entendemos, ni mucho menos enseñamos el evangelio, entonces tú y yo tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? No somos verdaderos cristianos. Ahora, esto ha producido una oleada de gente que anda por ahí, por el mundo, proclamando y declarando que son cristianos, pero a su manera, no a la manera de Cristo, mucho menos a la manera del evangelio bíblico. Porque tú puedes encontrarte con gente que dice que son hijos de Dios, sin embargo, te ven actuar o te ven decir algo que dice la palabra y inmediatamente te van a tomar como un fanático. El mundo no puede ver un cristiano verdaderamente nacido de nuevo sin que sea tomado como un fanático. Ahora, y no me refiero solamente a la iglesia cristiana o iglesia cristiana evangélica o iglesia cristiana reformada o a las iglesias cristianas bautistas o a las iglesias cristianas pentecostales. No me refiero nada más a eso. También a las corrientes sectarias como lo son la iglesia católica, los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, pare de sufrir, todos ellos proclaman ser cristianos. ¿Sí o no? De hecho, el INEGI cuando hace una encuesta acerca de cuántos cristianos hay en México, para ellos el cristiano es testigos de Jehová, católicos, mormones, evangélicos, luteranos, todas las corrientes que creen en Cristo o que ponen de parapeto a Cristo, para el INEGI son cristianos. Pero ¿qué crees? Tú y yo sabemos que ni los católicos, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni la luz del mundo, ni mucho menos pare de sufrir, tienen el evangelio bíblico, ¿verdad? Mientras tanto, mientras que todo esto pasa en las corrientes cristianas, entre comillas, el apóstol Pablo nos dice,
hoy, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. Mi hermano, o más bien familia, no te avergüences del evangelio. Sé que esta aseveración pudiera amenazar nuestro propio sentido de prioridad. Pero fíjate lo que dijo nuestro Señor Jesús en Marcos 8:35. Si puedes buscarlo, adelante, si no yo te lo leo. Marcos 8:35, fíjate lo que dice. El Señor Jesús es el que está hablando. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué dice? La salvará. Fíjate, yo puse 3 puntos. Número 1, todo cristiano comprometido con el evangelio debe de estar dispuesto a perder su vida por Cristo y su evangelio. Todo cristiano comprometido con el evangelio debe de estar dispuesto a perder su vida por Cristo y por su evangelio. Ahora, fíjate, el no avergonzarnos del evangelio va mucho más allá del decirlo. Se demuestra, escucha, en qué tanto de tu vida has perdido por causa de él. Una vez mi hermano Israel, ustedes lo escucharon, me parece, que dijo, los cristianos que viven una vida floja, una vida no comprometida al evangelio, ellos no se avergüenzan del evangelio, pero el evangelio se avergüenza de ellos. Fíjate, el apóstol Pablo no solo hizo esta declaración, sino que demostró con su ejemplo que efectivamente no solamente no se avergonzaba, sino que estaba completamente dispuesto a perderlo todo por causa del evangelio. Fíjate lo que dice Filipenses, vamos a abrir nuestra Biblia por favor, Filipenses 3, versos del 4 al 8. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 3 del 4 al 8. Dice así, ¿ya lo tienen? Ok, dice así. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Prácticamente aquí lo que está diciendo Pablo es, yo sí tengo de qué creerme o de qué sentirme orgulloso. Esta frase que usa el apóstol Pablo, Martín Lutero la usó de manera un poco distinta. Y fíjate lo que dijo Martín Lutero. Si algún fraile pudiera entrar al cielo por medio de sus méritos, yo sería ese fraile. Dando a entender que él sí cumplió con todo lo que estableció la Iglesia Católica. Fíjate, voy a volver a repetir. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice, perdón, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Y comienza en el versículo 5 a sacar su currículum, se puede decir. O como dicen en una comedia colombiana, su hoja de vida, ¿no? Fíjate, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Fíjate, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? O sea que él había llevado la ley al pie de la letra, por lo cual él era irreprensible. Pero pon tu vista en el verso 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjate, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué era su ganancia? Ser judío, haber sido circuncidado, haber sido irreprensible y perseguidor de la iglesia.
eso que era su ganancia, para Pablo hoy era pérdida. ¿Lo ves? Fíjate, todo aquello que era causa de orgullo o vanagloria para Pablo, en este momento en el que él escribe esto, para él era pérdida. Pérdida por amor de Cristo. ¿Lo ves? Fíjate, escucha lo que te voy a decir. El cristiano comprometido al evangelio sabe que todo cuanto pudiera alcanzar, tener o desear no vale nada en comparación a Cristo. Todo lo que tienes, todo lo que tú eres, todo lo que puedes hacer, no vale nada y deberías de tenerlo como pérdida por amor a Cristo. Verso 8, fíjate lo que dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fíjate, nada en la tierra se puede comparar con la convicción y la esperanza de llegar a conocer a Cristo. ¿Qué pudiera ser más grande que llegar a conocer a Cristo? Y sigue diciendo, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí decimos pues basura, ¿no? Lo que se echa al bote de la basura. Pero fíjate, la palabra que se usó para traducir la palabra basura es la palabra griega escubalón. Escubalón. Y fíjate lo que quiere decir, ¿eh? Desechos, inmundicia, y dice, todo aquello que se tira a los perros. Entonces pudiéramos entenderlo de esta manera. Prácticamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo con esto que él está diciendo es que el cristiano verdadero, el cristiano genuino, debería estar dispuesto a tomar todo lo que él tiene por ganancia, tomarlo y echarlo a los perros. Sabemos en qué sentido lo estamos diciendo, ¿no? No es literalmente. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú tienes como ganancia? ¿Qué es lo que tú tienes como el orgullo de tu vida? Como el centro de tu vida. Si tú eres un verdadero cristiano, deberías estar dispuesto a tomarlo y echarlo a los perros. Pero dice, para ganar a Cristo. Fíjate, el apóstol Pablo nos está demostrando con hechos que cuando alguien es un verdadero cristiano, estará dispuesto a tomar todo lo que tiene y todo lo que es y echarlo a los perros, y todo por amor a Cristo. ¿Lo ves? Por eso es que el primer punto es que todo cristiano comprometido con el evangelio debe de estar dispuesto a perder su vida por Cristo y su evangelio. Punto número 2. Fíjate, todo cristiano comprometido con el evangelio, escucha, sabe hacer diferencia entre una vida moral y una vida centrada en el evangelio. Todo cristiano comprometido con el evangelio sabe hacer diferencia entre una vida moral y una vida centrada en el evangelio. Como dicen, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es llevar una vida moralmente correcta. ¿Tú conoces a alguien que lleva una vida moralmente correcta? Y una cosa muy distinta es llevar una vida centrada, influenciada y basada en el evangelio. Son cosas muy diferentes. Ahora escucha lo que te voy a decir. Puesto que el evangelio manifiesta el corazón de Dios, entonces tiene sentido que los temas del evangelio nos guíen en cómo vivir. Temas como lo son, en primera instancia, el amor de Dios, ¿no? La reconciliación de Dios para con el mundo, el arrepentimiento, el perdón, la fe y la humildad, entre muchos.
Ahora, fíjate, hoy en día el evangelio está tan ausente de los púlpitos dentro de las iglesias que el enfoque de la predicación y la enseñanza se dirige más a vivir una vida moral y no a vivir una vida centrada en el evangelio. Y me estaba yo acordando de muchas de las predicaciones que a nosotros nos tocó dar. Estaban dirigidas más a vivir una vida moral. A vivir una vida moral. Y no a vivir una vida centrada en la verdad del evangelio. Fíjate, pero la verdad de las cosas es que la moralidad o el moralismo o una vida moralmente correcta no pueden salvar a nadie. ¿O sí? Porque si fuera así, entonces estaríamos hablando de un evangelio por obras, de una salvación que se puede obtener por medio de cómo actúas. Y fíjate, para esto vamos a ver un ejemplo. Hay un ejemplo en la Biblia acerca de esto. Hable tu Biblia en Hechos 10. Hechos 10, versos del 1 al 6. Hechos 10, versos del 1 al 10. Fíjate lo que dice, ¿ya lo tienes? Es una historia bien conocida que todos en algún momento hemos escuchado predicarla. Fíjate, dice así, verso 1, Hechos 10, 1, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Verso 2, dice, escucha, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Ok, fíjate, aquí en el verso 2 vamos a encontrar algo muy interesante, fíjate. Según el verso 2, Cornelio era, número 1, piadoso, temeroso de Dios. Tenía, escucha, el carácter y también la calidad moral para tener a su esposa e hijos en sujeción, porque dice que era, fíjate, que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. O sea que era un buen padre y un buen esposo. ¿Te das cuenta? Fíjate, también no solamente eso, era dadivoso y oraba cuando todos los días, a todas horas. Ahora fíjate, sin duda alguna Cornelio llevaba una vida moralmente correcta, ¿cierto o no? Y fíjate, a mí me llama la atención esto. Según los requisitos para los obispos que aparecen en 1 Timoteo 3 del 1 al 7, ¿qué crees? Moralmente, Cornelio aplicaba para ser un obispo. Cornelio aplicaba para ser un obispo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque era piadoso, era temeroso de Dios, tenía a sus hijos y a su esposa en sujeción, era dadivoso. ¿Te das cuenta? Y muchas veces cometemos el error de ver a una persona moralmente correcta y decimos, a este nada más le falta ser cristiano, ¿no? O a lo mejor es cristiano. ¿Lo ves? Vamos a seguir adelante. Verso 3. Dice, vio claramente en una visión, como a la hora novena, que son las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Fíjate, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir Pedro a Simón? ¿Qué le iba a decir? Vas bien mi buen Simón, vamos súper, ¿no? ¿O qué le iba a decir? Palabras para que él fuera salvo, ¿no?
Entonces fíjate, según el verso 6, Cornelio recibiría instrucciones de Pedro. Claro está que Pedro, ¿qué iba a hacer? Predicaría el evangelio a la casa de Simón. Y así Cornelio y su familia serían salvos. Escucha, la vida moral de Cornelio no lo hizo candidato a la salvación. No lo hizo candidato a la salvación. Esto nos deja una verdad que debemos de entender. El moralista necesita a Cristo. La persona más íntegra, más justa y más correctamente moral que pueda vivir necesita a Cristo. Recordemos lo que dice la palabra, que nuestras buenas obras alejados de Cristo no son más que basura. Entonces, si no es la vida moral, ¿cómo podemos hacer o qué significaría vivir una vida centrada en el evangelio? Porque nos han enseñado muchas veces que ya eres cristiano, entonces tu deber, fíjate, es obedecer a Dios para agradarle. Lo hemos escuchado muchas veces. Eres cristiano, entonces tu deber es andar en santidad para agradarle. Pero ¿qué crees? Tú y yo no tuvimos que hacer nada para agradarle a Dios. Él lo hizo absolutamente todo. Decía un hermano que nuestra obediencia no es para ganar el favor de Dios, sino para honrarle por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Entonces, vuelvo a la pregunta, si no es la vida moral, entonces ¿cómo podemos hacer o qué significa vivir una vida centrada en el evangelio? ¿Qué significa? Pues abre tu Biblia en Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo también. Colosenses 3, del 1 al 4. ¿Ya lo tienes? Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, yo les pregunto, ¿cuántos aquí ya han resucitado juntamente con Cristo? Amén, ¿no? Entonces, si tú ya resucitaste juntamente con Cristo, fíjate, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, fíjate, poned la mira en las cosas de arriba, y escucha, no en las de la tierra. Verso 3, fíjate, porque habéis muerto. Recuerda lo que dice también la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hemos muerto. ¿Ya lo viste? Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida, fíjate, está escondida con Cristo en Dios. Pero fíjate lo que dice el verso 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, ¿quién es vuestra vida? Cristo. ¿Ya viste? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué es vivir una vida centrada en el evangelio? Vivir una vida en Cristo. ¿Ya viste? Busca entonces las cosas de arriba. Una vida centrada en el evangelio se obtiene cuando el creyente vive buscando las cosas de arriba, las cosas celestiales, todo aquello que el mundo no ve ni es valioso para él porque no lo conoce. ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? Entonces, no una vida moralmente correcta, sino una vida centrada en el evangelio. Ahora, punto número 3. Todo cristiano comprometido con el evangelio sabe que el evangelio no es salvación para todos, sino para los que creen. Para los demás es una condena y pena de muerte. Lo voy a repetir. Todo cristiano comprometido con el evangelio sabe que el evangelio no es salvación para todos,
sino para solamente los que creen. Para los que no creen, es una condena y pena de muerte. Esto pudiera sonar muy, tal vez muy, muy peligroso, ¿no? O muy osado, ¿no? Muy exclusivo. Pero fíjate, y vamos a leer para esto, vamos a leer el versículo por excelencia, Juan 3:16. Juan 3:16, fíjate lo que dice. Juan 3:16, fíjate lo que dice. Tú ya te lo sabes. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, fíjate, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18, fíjate, el que cree no es condenado. ¿Tú ya creíste? Entonces no eres condenado. Dice, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que rehúsa creer en el Evangelio ya ha sido condenado a muerte. Y dice el apóstol Juan en la carta de primera de Juan, dice que la ira del Padre está sobre él. Entonces fíjate cómo el Evangelio, más bien todo cristiano comprometido con el Evangelio sabe esta verdad, que el Evangelio no es salvación para todos, sino para los que creen. Para los que no creen, es una condena y pena de muerte. Entonces fíjate, vamos a poner nuestra vista en el verso 19, ya leímos el 18, fíjate lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, escucha, la condena consiste en haber oído el Evangelio, en haber sido alumbrado con la luz verdadera que es Cristo, y aún así decidir permanecer en oscuridad. Esa es la condenación. Si tú ya has escuchado el Evangelio una y muchas veces, y aún así después de eso tú decides quedarte en tu oscuridad, ya has sido condenado. Y por el otro lado, el ser humano que oye el Evangelio y que cree, dice, ya no es condenado. ¿Lo ves? Entonces, todo cristiano comprometido con el Evangelio sabe que el Evangelio no es salvación para todos. ¿Lo ves? Y esto, desafortunadamente para el perdido y también para el creyente, no sabemos quién va a ser salvo y quién sí. Entonces, sería risible que cuando vayamos en la calle le preguntáramos al Señor, Señor, revisa en tus archivos si esta persona que viene caminando tú la escogiste para la salvación. No. Entonces, en base a tener el conocimiento de que el Evangelio no es salvación para todos, esto nos debería de motivar a evangelizar más fervientemente, porque no sabemos quién va a ser salvo y quién se va a perder. Algo que debemos de entender es que toda la gente de la humanidad, incluso tú y yo, vamos a terminar en dos únicos finales. Número 1, la vida eterna, y número 2, la muerte eterna. Un verdadero cristiano sabe que hay mucho en juego y no desaprovechará una oportunidad para hablar del Evangelio y de la esperanza de vida que tenemos a través de él. ¿Lo ves? Y ya para terminar, abre tu Biblia en 1 Timoteo. Todavía no terminamos este punto. 1 Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5.
Primera de Timoteo 4, versos del 1 al 5. Perdón, es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. No quisiera yo terminar esta enseñanza sin antes no mencionar este encargo pastoral que Pablo le hace a Timoteo. Fíjate lo que dice. Verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ya lo viste? No, segunda Timoteo. Sí, segunda Timoteo 4. Segunda Timoteo 4. Otra vez vamos a volverlo a leer. Fíjate lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Muchas veces pensamos nosotros que a quien le debemos obediencia, y no solamente obediencia, sino efectividad de nuestro ministerio, es al pastor o al encargado de la obra. Pero fíjate lo que está diciendo Pablo aquí: te encarezco, te lo pido encarecidamente. Pero fíjate, no por mí, dice Pablo, sino delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, Timoteo, tú no me vas a dar cuenta a mí, dice Pablo, le vas a dar cuenta a Jesús, quien juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Esto lo debemos de entender claramente. Te encarezco. El Señor nos manda hoy y nos dice, en el nombre del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos. Verso 2, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Fíjate, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, pero con toda paciencia y doctrina. O sea, que lo hagas con paciencia y con la Biblia en la mano, con la doctrina en la mano. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y escucha, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Verso 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Escucha esto: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muchas veces nosotros decimos: vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a ganar, como dice un cuate en un disco, ¿no? Vamos a ir al mismo infierno por las almas. Todo esto si no llueve, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones. Y dice: haz obra de evangelista, y al final dice: cumple tu ministerio. Aquí no lo tenemos que hacer a regañadientes, ni tampoco lo tenemos que hacer como si fuera cualquier cosa. Le tenemos que dar la importancia que esto requiere. En base a los 3 puntos que acabamos de ver, nos damos cuenta que muchas veces sí tenemos un cristianismo alejado del evangelio. ¿Lo ven? Porque muchas veces no estamos dispuestos a perder todo por Cristo y por su evangelio. Porque la gran mayoría de las veces no sabemos hacer diferencia entre una vida moral y una vida centrada en el evangelio. Y número 3, porque mucho menos
comprendemos lo delicado que es que el evangelio no va a salvar a todos. Muchas veces estamos llevando un evangelio, un cristianismo separado del evangelio. Pero Pablo nos dice, pero tú sé sobrio, tú sé sobrio. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soportemos ahorita la aflicción, soportemos ahorita tal vez la frustración, soportemos ahorita todo esto, hagamos obra de evangelista, cumplamos con nuestro ministerio. Vamos a orar. Señor, tú ya no por boca de Pablo nos dices, te encarezco, no por mí, sino por mi Señor Jesús. Es a Él a quien tú, Timoteo, le vas a dar cuentas, no a mí. De igualmente nosotros no le vamos a dar cuenta a un pastor ni a un movimiento. Te vamos a dar cuenta a ti de todo lo que hacemos y de todo lo que no hacemos. Perdónanos porque nuestra vida no está centrada en el evangelio. Nuestro cristianismo está separado del evangelio, Señor. No podemos esperar dar un fruto mientras que estamos alejados, separados de ti, Señor. Debemos de estar dispuestos a dejar todo aquello que tenemos y aún lo que no tenemos por causa del evangelio. También, Señor, debemos de vivir una vida no moralmente correcta, sino centrada en el evangelio. Y por si eso fuera poco, Señor, también debemos de comprender que tu evangelio tiene el poder para salvar a todo el mundo. Sin embargo, es el mundo quien endurecerá su corazón ante la predicación de este. Y no toda la gente se salvará, Señor. Ayúdanos a soportar las aflicciones. Ayúdanos, Padre, a ser sobrios, a hacer obra de evangelistas y a cumplir con nuestro ministerio, Señor. Porque por esta causa nos pusiste tú aquí, Señor, para corregir lo deficiente. Sin embargo, lo deficiente muchas veces está dentro de nosotros, porque nuestro cristianismo está separado de tu evangelio. Ayúdanos a predicar tu evangelio, no solamente a los perdidos, sino a los cristianos también. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.